Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde nos veáis. Y aquí estamos en un nuevo directo costoso que nos cuesta trabajo conectarnos desde la red de tarotistas independientes de Madrid. En este apartado que tenemos de Enredados, de entrevistas, pues hoy estamos con Brigitte de Fet. Y Brigitte de Eso es Fet, Esther, tú. bueno, ya que antes hemos hecho una presentación, pero también podemos ir diciendo algo, ¿no, Esther? Sí, bueno, que pues que hemos comentado antes, os lo volvemos a decir, que bueno, que llevas más de 40 años en el mundo esotérico, que eres coach, que eres terapeuta holística, también astróloga, tarotista, que has trabajado en televisión, en algún magazine, también tengo por aquí que has colaborado en la Feria Esotérica de Atocha, bueno, pues un sinfín, has trabajado en Radio 90 Motilla, con lo cual una larga trayectoria Y que también ha bueno, escrito dos libros. eso, si se nos olvida, bueno, lo ibas a comentar ahora y si no, si se nos olvida Sí, algo, pues tú nos lo sí, dices, porque nos lo también le expones. íbamos a decir que también ha escrito dos, que sepamos, dos libros. Lo que tu signo del zodiaco dice de ti, lo tenemos aquí, aunque creo que se ve al revés, pero bueno, este es uno de ellos. Y es Y el otro, que es el que hoy nos ha traído aquí, que es el que tiene ahí la magia del tarot. Esther, La magia del tarot, 22 llaves de transformación. Exacto. Y bueno, aparte que ella es multifacética y mujer orquesta, me pertenece a 40.000 asociaciones, es ateneísta, o sea, forma parte del Ateneo de Madrid, que eso es algo bastante importante. Y no sé, ¿algo más quieres añadir, Brigitte? Bueno, pues eso, que tenemos años, ¿no? Actualmente, pues como bien ha dicho Esther, más de 40 años en este mundo, pues solo con 9 años cayó el primer libro de astrología en mis manos, viviendo en Barcelona, y a partir de ahí ha sido un sin parar, ¿no? Aunque sí que es cierto que nunca pensé que todo esto iba a ser parte de mi profesión, simplemente una pasión, una afición. Y bueno, pero el destino quiso, precisamente a través de la cadena Radio 90, de la cadena SER, que me propusieran un programa de radio después de 20 años practicando, pues con mis amigos y de forma espontánea, porque me encantaba compartir este tipo de conocimientos, incluido en un pub que yo tenía en aquel entonces. Yo no sé las manos que habré leído ahí, cartas, incluso, como yo digo, videncias espontáneas, ¿no? Pero a Gaby Montero, director de esa radio de la cadena Seras, a quien le tengo que agradecer que viera todas esas cualidades en mí, bueno, y a las personas, ¿no?, que le hablaron de mí, y comenzara profesionalmente. Esto fue en el año 98, cuando ya comencé profesionalmente. Ya ha pasado Vaya unos bien. años también. Pero vamos, poco. Vamos, que no se nota nada. Bueno, Bueno, pero hacemos lo que se puede, ¿no? Para seguir aquí, ¿no? Sí, porque todos también tienes una esos, faceta empresaria. todos esos años ¿Perdona? de experiencia. Que digo que también en todo esto que has comentado también tienes una faceta de empresaria, ¿no? Bueno, o de empezar negocios, seguro, ¿eh? A mí me gusta más llamarme emprendedora, ¿no? Porque Bueno, no ha dejado de ser trabajadora autónoma, ¿no? Emprendedora y sí, empresaria también. Digamos que tengo, mi cabeza bulle, y siempre hay muchas ideas y ganas de iniciar cosas. Y como bien has dicho al principio, me considero una persona prolífica en intereses, ¿no? Y muy polifacética, porque son muchos los intereses que tengo, más allá pues, de lo que tocamos todos nosotros, ¿no? Que son estas ciencias y artes esotéricas. Pero en principio, como terapeuta, aunque hago tarot predictivo, también la astrología se puede utilizar de esa forma, incluso la numerología, que también practico, o la lectura de manos. Lo que más me atrae de todas estas herramientas es la posibilidad que me dan de ayudar a construir personas, ¿no? A construir conciencias, a construir autoestima, empoderamiento, o sea, que las personas con las que yo trato directamente de alguna manera pueda ayudarles en ese autoconocimiento, ¿no?
porque creo que es básico y fundamental para poder realizarse en la vida y conocer claramente los recursos de los que disponemos para poder cumplir con nuestro propósito existencial. Pues cuando la propusimos esta entrevista a Brigitte, ahora dijimos, Brigitte, claro, eres tan multifacética y tienes tanto que nos tenemos que centrar en algo porque si no al final nos acabamos dispersando. Entonces dijimos, pues vámonos a las 22 llaves de Al transformación. libro, sí. Entonces vamos a empezar un poco, a meternos un poco ahí y aquí no lo tenía apuntado, pero ¿cuándo se publicó el libro concretamente? Porque es que no tenía la fecha y sobre todo, ¿qué pretendes con estas 22 llaves de transformación? Pues mira, este libro se publicó en octubre del 2018. Lo presenté por primera vez en noviembre del 2018, además el día del cumpleaños de mi papá, y no fue intencionado. Este libro sí tiene una cosa, es que prácticamente siempre que me han propuesto una fecha para presentarlo, promocionarlo, publicarlo, han sido fechas siempre claves y muy importantes para mí. Por eso para mí la numerología tiene mucho sentido también y mucha relación con este libro, porque este libro lo presenté por primera vez siendo profesora y profesional colaboradora de la Escuela Esotérica Orden de Ayala, que además que el RETIN creo que surgió en una de esas reuniones posteriormente. Después es que era fecha de cumpleaños de mi papá, luego en diciembre otra presentación el día que nació mi nieto, la última que lo presenté en el Ateneo de Madrid, la fecha que murió mi papá, o sea, una serie de cosas que yo digo, los números están ahí siempre, ¿no? Y por eso la numerología me apasiona y combina muy bien con el tarot. Tengo anotado que es la 4ª edición, ¿no? Pues sí, acaba hace unos meses de salir la 4ª edición. Además, la magia del tarot, si se busca en internet, aparece otro libro que se publicó con ese nombre también, pero bueno, precisamente la distinción es esas 22 llaves de transformación, que en realidad son 26. De hecho, estoy elaborando, diseñando esas 22 llaves que evidentemente van a estar dentro los 22 arcanos mayores, porque son referencias visuales muy atractivas. Este domingo hice un curso de numerología precisamente que tiene que ver con esto y todas las personas que estuvieron presentes agradecieron enormemente esa relación que he hecho con el tarot porque lo hace mucho más fácil de comprender. ¿No? Sí, porque una de las preguntas que te queríamos proponer es, pues, ¿en qué basas esta metodología y qué pretendes con esas 22 llaves de transformación? Pues, como ya lo digo, en principio la base es la numerología en base 22. Sabemos que ha habido 2 vertientes importantes, sobre todo la vertiente cabalística, que tú, Esther, la conoces muy bien, pero, y la corriente tarot, hubo un francés que ya la contempló, pero a mí vibro mucho mejor con los arquetipos del tarot. Sabemos que incluso Carl Gustav Jung, y hay que decir que Freud también. Freud fue un gran investigador del mundo esotérico. Lo que pasa que en ese afán de adaptarse a ese mundo científico tan racionalista, de alguna manera lo dejó de lado. Pero no es casualidad que Jung recogiera este conocimiento. Y me parece muy atractivo porque el tarot encierra tantísima información, no solo arcano por arcano y consecuentemente en relación con el número, a lo cual hago alusión en mi libro. En mi libro encontraréis la simbología, la interpretación y luego también el significado numérico. Las 3 cosas. Digamos que es como un pequeño aperitivo. Entonces, las personas tenemos varios sentidos, pero quizá el de la vista sea el que más rápido trabaja, sobre todo en los chicos.
¿no? Porque yo también quiero un público, quiero llegar a un público masculino, ¿no? Hombre, vosotras Que ciegas no estáis. no, no estamos, pero somos más auditivas de alguna manera, ¿vale? Hay otros sentidos que trabajan más. Ujú. Pero es atractivo porque sabéis que el tarot con los colores habla, con los números habla, con las posturas, con las posiciones. Entonces, me parece una forma más fácil, mucho más fácil de transmitir la numerología que exclusivamente a través de números. ¿Qué pretendo? Evidentemente lo he comentado antes, que las personas que llegan a este tipo de conocimiento sean capaces no solo de utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento, de descubrimiento de sí mismos, porque pienso que no nos conocemos lo suficiente y por lo tanto es imposible comprender. Hay una frase que yo acuñé que es imposible comprender aquello que no conoces, comenzando por ti mismo, ¿no? Entonces, mi pretensión es esa, porque después de mi experiencia, sobre todo política, en ese afán de querer cambiar el mundo, que creo que más de uno soñamos con eso, y proyectándonos siempre a nivel externo, ¿no? Queriéndolo cambiar desde fuera, me di cuenta, precisamente en esa experiencia política, de que la única forma en que podemos cambiar el número es convirtiéndonos en una referencia y ejemplo de aquello que esperamos de los demás. Y desde luego la numerología y el tarot ayuda a ello. La verdad es que con lo que acabas de comentar me has contestado a la pregunta siguiente que tenía yo, que era lo de que nos muestra las llaves, pero qué puertas podemos abrir con ellas y dónde las encontramos, y yo creo que va mucho en la línea de la que nos has contado ahora mismo, ¿no? También me ha sorprendido que has dicho, por lo que has estado contando, yo como que he entendido que o sea, a ver, que en un principio tú te vas, es la numerología lo que te lleva a hacer esto, y luego ya lo relacionas con el tarot, pero en principio lo fundamental es la numerología. Sí, sí, sí. En el caso de las 22 llaves de transformación, o sea, siempre parto de la base de la numerología. ¿Por qué? Porque este domingo fuimos directamente a la práctica del árbol numerológico personal y para poder ver y comprobar cómo tu fecha de nacimiento puede darte claves, una cantidad de información tremenda, esas claves son esas llaves, ¿no? A través de 19 números que salen de tu información personal de esa fecha para poder no solo tener una herramienta de autoconocimiento y de incluso de acceso a tus sombras, a tu subconsciente, tener herramientas terapéuticas que te van a ayudar a través precisamente de los números y los arcanos del tarot a, digamos, remediar enfermedades, superar el dolor que provocan las crisis, la propia enfermedad, ¿no? O incluso a veces la falta de autovaloración y de autoestima, ¿no? Porque también me he encontrado con el transcurso del tiempo que la mayoría de personas estamos más en ser lo que los demás esperan de nosotros o nos han dicho que tenemos que ser, que en ser quien realmente somos. Y somos diamantes en bruto, cubiertos por un montón de capas de suciedad que les puedes llamar creencias adquiridas, que les puedes llamar, digamos, ¿cómo te diría yo? Relaciones tóxicas que nos sacan del ser, mil cosas, ¿no? Incluso unos padres, aquí lo vemos en esta numerología que yo practico también, que inconscientemente pueden pretender más que seamos una herramienta para cumplir sus sueños, sus deseos, que ser nosotros mismos. De hecho, en esta numerología trabajamos también y estudiamos lo que es el legado materno, paterno, femenino, masculino y de alguna manera qué tipo de legado nos dejan para resolver que ellos no han sido capaces de resolver, ¿no? Porque heredamos en muchos aspectos y desde luego nos dejan deberes. Pues sí.
Pues mira, avanzando un poquito en el libro, porque yo el libro me lo he leído ya varias veces, porque le tengo así como de consulta, ¿no? Cuando quiero, digamos, pues echar un vistazo a algo que me viene bien de conocimiento. Entonces yo me he dado cuenta que aparte de hablar sobre los arcanos del tarot, hablas en cada arcano, empleas Sí. 7 campos, que son pues arquetípicos, astrología, numerología, colores, piedras, plantas, anatomía y bueno, pues quería saber o queremos saber por qué decides aunar todo esto en el tema de a la hora de expresar lo que es cada arcano. Sí, porque a veces, bueno, si conocéis, por ejemplo, la gemoterapia, evidentemente hay unas piedras que tienen una energía viva que pueden ayudarnos en ese aspecto terapéutico, ¿no? De búsqueda de equilibrio o de recuperar la salud. Me da igual que sea a nivel emocional, mental que físico. Somos seres holísticos y yo solo puedo entender el campo de la salud desde esa tridimensión, ¿no? Personal que todos tenemos. Entonces, por ejemplo, las gemas, los colores, la colorterapia también existe, o sea, podemos emplear los colores, sobre todo a nivel chakra, de chakras, a nivel energético, para igual crear ese estado de armonía. Los espacios, evidentemente hay personas que tenemos que tenemos una relación más armónica con determinados paisajes que otras. Entonces, todas esas claves ayudan para que de alguna manera pues podamos recuperar el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el agua, que es el elemento más abundante de la Tierra, y consecuentemente del cuerpo humano, porque a nivel de elementos estamos igual de distribuidos, la naturaleza, la Tierra, que nosotros, somos microorganismos dentro de lo que es la naturaleza, células pequeñas, pues el agua es increíble el poder curativo que tiene. Entonces, creo que se usa muy poco, ¿no? Y aquí, pues yo procuro buscar todo eso, entornos, paisajes, gemas, colores, elementos, cómo utilizar todo eso a través de los arcanos para poder conseguir un estado de salud y bienestar favorable y Y a, emocional a sobre raíz, todo. y a raíz de esto que has dicho de esa numerología, aunque antes has dicho que era en base 22, creo que has dicho, pero nos podías explicar, sobre todo para las personas que sean más neófitas o no sepan muy bien en qué se basa esto, qué es la numerología en base 22 a grandes rasgos y cómo la aplicas a los arcanos. Claro, la numerología en base 22 evidentemente es algo que ya existía, que como hemos dicho se practica de varias formas, hay muchos sistemas de numerología. La más conocida es la numerología pitagórica en base 9, que indudablemente yo también la utilizo en la numerología en base 22, y eso me lleva a crear familias entre los números y consecuentemente los arcanos. Os voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hablar de líderes, normalmente el líder está muy bien manifestado por la energía del 1, en base 9, vamos a decirlo, ¿no? Pero claro, en base 22, que lo ponemos en relación con los 22 arcanos mayores, nos vamos a encontrar con varios arquetipos que representan el número 1. Tenemos el mago, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Evidentemente aquí tenemos una energía del alquimista, del creativo, de aquel que dispone de todos los recursos para hacer magia. Yo le llamo el líder general, es el que va por delante, ¿no? Con sus ideas y su creatividad. Y realmente no necesita trabajar en equipo, porque más bien es motivador e inspirador de otros. ¿Vale? Por eso yo le llamo el líder general, ¿no? El que motiva a otros, el que va por delante. Pero también tenemos el 10, la rueda de la fortuna,
¿no? Y aquí nos encontramos con el líder aventurero, es aquel que necesita experimentar la aventura, moverse, viajar, ir a su aire, ¿no? De algún modo, arriesgar, ¿no? Aquí el riesgo y la aventura se hace muy patente y necesita estar en continuo movimiento de alguna manera, si no se muere de pena. Y luego tenemos el 19, que es el sol, pero que si lo reducimos a base 9 es un 1 también, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el líder familiar, el líder que de alguna manera siempre va a ser reclamado para que de alguna manera aporte soluciones a la familia. Pero no solo tenemos ese tipo de líder. En el Sol vamos a encontrar líderes famosos, que se dicen, ¿no? Pueden ser líderes políticos que arrastran masas. Sí, Pueden ser líderes políticos, pueden ser líderes en el mundo del artisteo o de la música, o sea, pero son líderes que arrastran masas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que transmiten alegría, motivación, entusiasmo. Pero incluso en esta figura del sol, por ejemplo, que está más relacionada también con lo paternal, puede que haya una manera de buscar ese liderazgo a través de la protección, de ir buscando la protección. O sea, cuando vemos a esa persona como líder, con el 19, vamos viendo un líder que nos protege o no. Puede ser, ¿no? Porque tiene relación con la familia, pero es el líder de los tres que necesita más al público, necesita al público enfrente. Claro, porque el 19 estaría Necesita esa hablando de trabajo en familia. equipo. Claro, necesita esa familia, ¿no? Necesita, o sea, no es nada, él no siente que sea nada si no tiene un público que le admire, que le siga, que él sienta que crea un impacto, ¿no? Positivo, ¿no? Donde comparte, ¿no? Cosa que no le pasa al 1 o al 10, por ejemplo. Claro. ¿Vale? Sí, porque... Entonces, pues interesantísimo. claro, y luego tenemos, por eso he dicho que en realidad son 26 llaves, pero bueno, ahí estoy con el proyecto de crear el oráculo y el libro, ¿vale? Porque tengo en cuenta otros, digamos, números maestros que no están dentro del tarot. Como puede ser os adelanto, el número 26, que no deja de ser un 8, y por lo tanto tiene mucha relación con la carta de la fuerza, aunque a veces ahí entre la fuerza y la justicia, sabéis, el 8 y el 11, que son dos tipos de líderes también, ¿vale? El 8 yo le llamo el líder democrático, ¿no? Es el que dice hemos hecho, no es el que dice he hecho, como le pasa a los unos, ¿no? ¿no? El 8 dice hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando aparecen los 8 o los 11, los 11 yo les llamo los líderes espirituales, los soldados del arcángel San Miguel, aquellos que no toleran las injusticias y que tienen más intuición que nadie, ¿no? Los canalizadores, por ejemplo, también, porque son los que mejor conectan con la información que otros no ven. Con otras dimensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay veces, pero en tu libro está, claro, está el tarot de Marsella y nos encontramos en el 8 la justicia y en el 11 la fuerza. Entonces yo digo, guiaros un poquito por vuestra intuición, porque tienen mucho en común, aunque no los veamos, no dejan de ser dos virtudes que todos tenemos que integrar, ¿no? Bueno, y ya que nos estás hablando de lo arquetípico en la numerología, pues nos gustaría saber cuál es la llave que a ti con la que tú te sientes mejor identificada. Pues mira, casi enlazo con lo que estaba diciendo. Yo me hago llamar la Re8, ¿no? Porque nací el 8 del 8 y soy un 8. Tengo en propósito existencial un 8. Entonces, y curiosamente en mi área de sombra, de dolor, con lo cual solo llego a esa vibración a través de las crisis y el dolor, pero que me han ayudado a crecer mucho, tengo 3 onces.
tengo 3 ochos y tengo 3 onces. Entonces, yo no tengo tanta dificultad para elegir si tiro de la fuerza o si tiro de la justicia, porque tengo ambas. Lo que pasa que sí que es cierto, yo la energía de la justicia, que a mí yo la conecto más con el número 11, por la balanza, por la espada, por esa capacidad que tiene de alguna manera de conectar con la justicia, y lo intuitivo, pues me siento muy identificada con ambos. Pero si tengo que elegir uno, te diría que incluso la fuerza. La fuerza. Energía de la fuerza, sí. Porque mi vida es Ujú. eso, mi vida es un continuo querer dominar mis propios instintos, mis propios impulsos, esa energía marciana o agresiva que todos llevamos dentro a veces, y que hay una búsqueda de equilibrio constante desde que tengo memoria, hay un sentido de la justicia. Es que me identifico con los dos. Es verdad, porque no lo hemos dicho, creo que no lo hemos dicho antes cuando te hemos presentado, es que Brigitte es compañera nuestra en la red de tarotistas independientes de Madrid, entonces claro, la conocemos un poco. Y es verdad que tiene ahí una mezcla entre fuerza, no, a ver, no sé si a veces es más fuerza que justicia, no sé si a veces va con la... Porque es verdad que yo como justicia también te veo como con las ideas muy claras, ¿sabes? Y con la capacidad de discernir muy bien planificada, o sea, tú sabes muy bien lo que quieres, pero a veces es como una fuerza. No os imagináis cómo viene, cuando viene con fuerza. Sí, Pero Encima está soy bien que te Leo, definas ¿no? así. Y una encima mezcla soy ¿Eh? entre el Leo dominio y la con lo fluidez, ¿no? No, También la fluidez, ¿no? Una mezcla entre el dominio, la fluidez, el equilibrio, hay y claro el que ella también control. es Sí, muy leonina, por eso tiene ahí esa fuerza. Claro, por eso la carta de la fuerza, pues es una carta muy de Leo, ¿no? Esa fuerza interior a través de las experiencias de la vida me he podido demostrar a mí misma que la tengo, ¿no? Porque cuando eres capaz de, a pesar de los estragos de la vida, conservar el optimismo, pues yo Ujú. pienso que eso responde a una gran fuerza interior. Cuando no tienes miedo, pues creo que eso responde a una fuerza interior o una conexión con algo que te trasciende O de algún modo. incluso, o incluso aunque tengas miedo, pero tiras hacia adelante, ¿sabes? Mm, Que no te frena, sí, que ese miedo no te frena. no. Y una cosa que antes has comentado, que claro, que esto es una llave de transformación, porque tú decías, somos diamantes en bruto, ¿sabes? Lo difícil, imagino, es primero hacer que cada uno vea ese diamante en bruto y reconocerlo para poder reivindicarlo, ¿no? Entonces, sí que quiero saber Trabajar que las capas, trabajar las capas, trabajar las seguirlas capas. limpiando y puliendo para llegar al corazón del ser que es ese diamante. Supongo que lo que te iba a preguntar es qué tiene que nos encontramos en estas 22 llaves a nivel de trabajo, de autotrabajo que nos tenemos que hacer, que no tienen otros métodos y que tiene este y por qué lo ves más completo, que nos puede ayudar más que otros a lo mejor. Pues fíjate, yo por ejemplo, sabes que soy astróloga también, y con la astrología evidentemente necesitamos, bueno, si tenemos hora de nacimiento mucho mejor, porque evidentemente vamos a tener mucha más información. Aprovecho para quienes nos están escuchando que a nivel astrológico se pueden decir muchas cosas sin hora de nacimiento, ¿vale? Pero si hay algo que me atrae muchísimo de este tipo de numerología, de las 22 llaves de transformación, además la palabra transformación me encanta porque yo no tengo ningún 13 en mi numerología, pero el 13 ha sido parte de mi vida toda la vida. Sí. O sea, es mi número. Está, Bueno, me ya ha es algo que a veces seguido a lo por mejor, todas partes. Por eso el arcano de la transformación, el arcano de la muerte, personalmente a mí me gusta mucho, y veréis que en el libro lo trato con bastante cariño, ¿no? Pero bueno, pienso que es que los seres humanos estamos muriendo y transformándonos continuamente.
¿vale? No, y además, Es es verdad que importante. a veces de lo que se carece, hay que saber también muy bien lo que se carece o lo que no aparece precisamente en esa carta o en esa Precisamente, astrológica o claro. numerológica, porque luego es lo que más tendemos a buscar. Es como que estamos continuamente Acabas de Sí, dar pendientes de lo que las no tenemos. claves. me lo has Mm, quitado Jesús, es que de eso la boca es la porque clave, te iba a decir que claro. precisamente lo que se carece, tú lo sabes por el tarot, es la lo que hay clave, que, en lo que hay que ahondar o en lo que hay Sí, claro. que ¿Te atrae o lo abundar para... rechazas? ¿Te atrae o lo rechazas? Mm, bueno, también. Depende también de si estás digamos, en un sentimiento de construcción o en un sentimiento de frustración. Porque claro, cuando Ajá. estamos sí, en sí, un sentimiento de frustración, rechazamos todo aquello que no es análogo a nosotros. Pero cuando queremos seguir evolucionando, vamos a buscar todos aquellos elementos de los que carecemos. ¿Cómo? Mm, Rodeándonos de personas que nos complementan aportándolos. efectivamente. Yo no sé Así porque de a mí me simple. falta aire totalmente. Yo en mi carta astral no tengo aire. Y es lo que busco continuamente. Y eso me he dado cuenta con los años. ¿Y por qué esto? Pues porque me faltaba ese aire. Esa parte intelectual, que es la que más busco. Y la que más, hay una parte que me satisface mucho porque no la tengo. Entonces la voy buscando. Y Claro, ahí cualquiera está que el oiga reto. esto dirá, ¿qué dice? ¿Que tú no eres pues, muy inteligente? No, no se trata de eso. No, 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 Y una no. cosa, que vamos a pasar ya a la chicha. Vamos a la Sí, chicha, me has ¿vale? preguntado Que que por qué esta, es que quiero contestarte pero no te he sí, sí, contestado. sí, sí. ¿Y por qué elegiría este método? Pues lo elijo porque he comprobado que llega fácil a las personas a las que transmito este conocimiento y esta herramienta. De hecho, vuelvo a este domingo el taller, pues se han apuntado el 80% al curso en septiembre, porque es que quieren saber más, porque es que Claro. ya han sacado jugo, porque ya han comprendido cosas a través de 3 horas que lo único que hicimos fue practicar, porque les he dejado de ver y les digo, a practicar todo el verano, venga, a coger fechas, porque si no solo te lo puedes hacer tú, es que se lo puedes hacer a tus familiares, se lo puedes hacer a tu pareja, se lo puedes hacer, con lo cual también te permite conocer, ir conociendo los puntos de Eso, conexión que se crean con otras personas, empezando por tus padres. Imaginaros cómo se puede profundizar, porque en tu carta sale el legado, pero si además puedes hacerle la carta a tus padres, y es rápido de hacer, os lo aseguro, pues evidentemente vas a tener muchas más herramientas para comprender la relación que se ha establecido con ellos, cómo te han influido, para bien y para mal. O sea, es que es preciosa, no, es y, que no, y que abarca además es tanto. cierto que a veces hay cosas que no entendemos, no sabemos qué por qué ocurre y tropezamos en ellas o nos enroscamos ahí mucho en una tarea cuando si supiéramos de dónde viene o de dónde procede todo eso, lo entenderíamos y seguramente nos evitaría mucho sufrimiento y muchos problemas. Es que casi todas las frustraciones que tenemos los seres humanos tendemos a culpar al papá y a la mamá, ya para empezar, partiendo de eso. Ya, Entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer. Si no, como dice una amiga mía, psicóloga, que también hace constelaciones familiares, hace un trabajo precioso, dice, yo el día que comprendí que las madres tenemos la culpa de todo, dije, pues bueno, lo asumo, voy a ser madre. bueno, pero a veces es más fácil, echarle que vale, pero es más fácil echarle la culpa al papá o a la mamá, pero lo que tenemos que aprender es saber hasta Asumir qué punto, qué nivel de responsabilidades. claro, responsabilidad tenemos nosotros. al Claro, final y al principio, como digo yo, es el autoconocimiento y hay una gran mayoría de gente que no profundiza, ¿no?, en ese autoconocimiento. Además, hasta una edad, pues vale, puedes responsabilizar a los padres, pero ya cuando somos adultos y adultas, pues ya no, la cosa no va por ahí. efectivamente. Y Eso es de cuando las pocas propusimos, cosas que nos ha ¿Eh? dejado la era de Piscis y que como Mm. estamos terminando, estamos apurándola y siempre sale lo peor y lo mejor al final, ¿no? De cada era, pues el victimismo ha Sí, imperado por doquier. está muy a la orden del pues día. hilando ahora con lo que dices, precisamente por los tiempos en los que estamos, bastante
excitantes en cuestiones de lo que viene, ¿no? Y eso produce cierta excitación, pero también lo tremendos que son y los acontecimientos que tienen que ocurrir. Pedimos a Brigitte que qué hacíamos si pedíamos la participación de quien nos estuviese viendo, pero ella propuso algo que nos pareció bastante interesante y es justo en estos momentos, pues hacer un análisis numerológico o a través del tarot. ¿Cómo lo hacías tú, lo de de estos dos personajes que vamos a hablar? Numerológico, Numerológico. con las 22 llaves, precisamente, ¿no? Y dijimos de hacer un análisis, pues bueno, estamos en un momento en España donde la crisis política es profunda, llevamos ya tiempo así. Yo creo que la mayoría de ciudadanos nos preguntamos que, a ver, ¿a quién elegimos, no? Porque por un lado parece que hay ausencia de líderes, no dejamos de seguir viviendo en un sistema patriarcal y jerárquico donde la mayoría de seres humanos pues necesitan a alguien arriba que les salve o que les cuide. Y bueno, ahí tenemos pues a dos personajes interesantes como son el actual presidente de gobierno, porque voy a hablar en plan bipartidismo porque es que parece que son los dos partidos que siguen predominando, ¿no? Y entonces os propuse el análisis de Pedro Sánchez y de el presidente del PP. Feijóo, mira que me cuesta, acordarme del nombre del nombre. Ah, pues yo pensé que íbamos a hablar de Trump. Mira, Donald Trump, pues mira, voy a decir algo curioso a nivel de numerología que siempre me gusta contar y que tiene que ver con Trump. Mirad. Una cosa, Brigitte, una cosa, antes de que para centrar un poco y que no nos vaya a quedar mucho. Vamos a tener, sí, pero espera, vamos a tener como 10 minutos para esto, ¿vale? Lo digo para que tú no más de 10 minutos, o sea, que a ver cómo vas tú de resumen para hablar sobre lo que ya sea de Sánchez o de Feijóo o de Trump, como tú lo veas mejor, pero tenemos 10 minutos, ¿vale? Ya sé que esto es como un poco acelerado. Por ejemplo, mira, ya que habéis sacado lo de Donald Trump, es interesante porque este hombre a nivel numerológico es digno de hablar de ello, ¿no? Donald Trump, para empezar, fijaros qué curioso a nivel numerológico, este hombre subió al poder en 2 años 9. En el 2016, que era un año 9, y el 2025, que también es un año 9. En los años 9, que bueno, en el tarot está representado por el ermitaño, son números de cierre, de conclusiones. En numerología en base 9, comenzamos ciclos en el 1 y lo terminamos en el 9, tanto a nivel personal como a nivel social, ¿vale? Entonces, ese hombre, fíjate qué curioso, es como si viniera a cerrar etapas. Y en el 2020, que se habló muchísimo de él en plena pandemia, cuando tuvimos, pues es un año que a nivel mundial no vamos a olvidar nunca. Y fijaros la numerología donde llega. El 2020 era un año 40, 2020-40, representado doblemente por el arcano del juicio. Juicio, ¿vale? Finales y nuevos comienzos. Y yo creo que ahí lo ha representado muy bien. Y además se habló fundamentalmente de 2 hombres, los 2 estadounidenses, los cuales se ponían continuamente como el bueno y el malo, depende de quién lo contara. Uno era Donald Trump y el otro era... ¿Qué me voy a acordar? ¿Qué me voy a acordar ahora? Ay, que no me viene ahora a la cabeza. Lo diré. Pero los 2 son 40. Los 2 tienen un número 40. En numerología en base a 22, el 40 es un número maestro. Digamos que es el emperador elevado al cubo. El gran jefe, testarudo, cabezón, que viene a sembrar nuevas bases, que es conservador, que déjame como estoy,
que se hace lo que yo diga, en cierto modo, ¿no? Bill Gates es el otro, que no me venía el nombre a la cabeza, ¿no? Porque se habló mucho de los dos. Entonces, imaginaros, en un año 40, representado por el juicio de forma doble, aparecen dos personajes que son 40 en su numerología como propósito de vida. Ese, como os digo, emperador, que el emperador sabéis que es también el gran constructor y el masón, ¿no? Es el que construye y dirige. Entonces, curiosamente, pues este hombre tiene un número maestro como Bill Gates que coincide. Luego, quería decir, él, por ejemplo, tiene un 6 en mes de nacimiento. El mes de nacimiento se relaciona con la personalidad que se construye, con el yo, con el ego, ¿vale? Curiosamente son 12 meses, aquí no tenemos que hacer reducción ninguna, por lo tanto hay 12 arquetipos, como en los 12 horóscopos, y el 6, que en tarot se relaciona con la carta de los enamorados, precisamente habla mucho del niño adolescente, de aquel que demanda amor, de aquel que tiene que tomar decisiones constantemente, del adolescente que empieza a tener que elegir entre un lado y otro. Normalmente habla de personas muy creativas, pero también bastante volubles, ¿no? Y como el niño, bastante necesitado de amor y reconocimiento, ¿vale? ¿No? Pero también de inmadurez, cuando estamos hablando de personas adultas, ¿eh? De alguien que se niega a crecer. Y que de alguna manera quiere seguir siendo ese niño mimado. Vale. Que Vale, solo siempre con su juguete y que no se lo quite. atención constante. Es Géminis y tiene un 6, los enamorados. Qué mejor representación de ese signo. Lo tenemos ahí. De hecho, yo siempre digo que el número que está en el mes se relaciona mucho con el ascendente en la carta natal. En este caso, en Donald Trump ocurre un poco al revés. Su sol, que está en Géminis, lo tiene como ego. Y el ascendente, que lo tiene en Leo, vendría a responder a ese 40 que tiene de propósito existencial, alcanzar la cumbre, ser lo más, brillar, ¿no? Sabemos el gran ego que tiene, que puede tener. Un ascendente Leo, cuidado, es mucho más peligroso que un sol en Leo, porque el sol en Leo recibe energía. Los soles en Leo no somos peligrosos. Que los soles en Leo no somos peligrosos. No, porque el sol en Leo, bueno, cuidado, ha habido muchos dictadores en Leo, pero todos creyendo que hacían un bien para el mundo. Como Fidel Castro, como todos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, como todos pretenden hacer bien. O Chávez o Napoleón. Ha habido unos cuantos, ¿eh? Ha habido unos cuantos. Bueno, también hay mujeres Leo, afortunadamente no ha habido dictadoras, pero sí grandes emprendedoras como puede ser Jennifer López, Mata Hari era Leo también, y fijaros qué vida se inventó, ¿no? Y cómo destacó, o Madonna, que proyecta muy bien la rebeldía del signo de enfrente, ¿no? De Acuario, pero que en numerología, quería deciros, por ejemplo, el 5 lo vamos a encontrar en muchos políticos, el 5 como suma de toda la fecha de nacimiento, que es la esencia y el propósito existencial, digamos que es el alma, ¿no? Y todos los recursos que trae para cumplir con esa misión o propósito. Pues curiosamente el 5, que es el número del Papa, nos encontramos muchos predicadores incluidos en la política, ¿no? Porque no deja de ser un número que habla de grandes comunicadores, pero de aquellos que también tienen que escuchar. Bueno, pues yo voy a ser la mala de la película. Venga, y te diría que por favor nos hables de Pedro Sánchez y breve, porque si no se nos está extendiendo mucho el tema. Sí, Pedro Sánchez, por ejemplo, es que no me quiero equivocar en el año. Pedro Sánchez es un 5, o sea, tiene un 5.
en la suma de toda la fecha de nacimiento. Con lo cual eso ya os lo he explicado, ¿vale? El Papa representa muy bien a alguien que escucha y aconseja. Es el que crea puentes entre lo humano y lo divino. ¿Cuál es el problema del Papa? Cuando se hace dogmático, todos lo sabemos, ¿no? Y de alguna manera se escucha más a sí mismo de lo que escucha externamente. Dogmático en creencias de las que le puede costar salir y por lo tanto las comparte con una convicción férrea y absoluta, ¿no? También sabemos que maneja el poder de una forma muy distinta como lo hace un 4, que de alguna manera, bueno, Pedro Sánchez no podría ser un 4 porque es de izquierdas. Los 4 yo diría que corresponden más con habría personas que... con ideologías más conservadoras, pero bueno, más conservadoras. Pero por tú mismo lo ejemplo, acabas de decir, pero tú, Brigitte, tú mismo lo acabas de decir ahora mismo, Fidel Castro también es de izquierda. ¿él? Que tú ¿Perdón? misma lo has dicho antes, Fidel Castro también es de izquierda. Y sin embargo sí que sale ese... No, pero está hablando de numerología. El número de Fidel Castro ahora mismo no lo sé, pero vamos a ver. No, Pedro no. Sánchez, por Bueno, ejemplo, vale. Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene en día un 11, que es un número maestro, la carta de la fuerza, y lo tiene como legado materno. Entonces, de alguna manera, las figuras femeninas, lo femenino, les sirve a nivel íntimo como de cierta inspiración, ¿no? Perdona. Para poner en valor su intuición. Pero tiene un 2 en personalidad, o sea, es una suma sacerdotisa. Daros cuenta, o sea, su doble personalidad está con la sacerdotisa y con el sacerdote, con el Papa. Vale. Y los dos son energías, digamos, más bien ocultas, ¿no? Más bien introspectivas, más bien de trabajar para adentro que trabajar para afuera. Pero No claro, sé si me pues sí, pero explico. en un líder político, eso de trabajar más hacia adentro que hacia afuera, ¿cómo se Hombre, lo traduce? puede hacer estar un poco ausente de lo que realmente pasa afuera. Pero ¿qué pasa? En la energía que hereda del padre, tiene un 21, que es la carta del mundo. Ahí es donde nace su ambición y su necesidad de alcanzar el éxito. ¿Vale? De alguna manera llegar a las esferas más altas. Y claro, el legado del padre, que está representado por el año del nacimiento, es también la proyección social que nosotros queremos hacer, es la inclinación que tenemos a proyectar socialmente. Sin embargo, el legado de la madre, que es el día, te lleva más a los espacios más íntimos. Entonces, yo lo que entiendo es que este hombre en los espacios más íntimos, las mujeres influyen en él mucho más de lo que creemos, ¿eh? En general. Ya, ya, Madre, esposa, hijas, compañeras, etc, etc, ¿vale? etc. Etc, etc. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención precisamente esa, ¿cómo os diría? Yo estudiando su numerología diría que el hecho de que tenga el sumo sacerdote y la sacerdotisa en su personalidad nos resulta muy difícil, y lo hemos comprobado ya, saber realmente cuál va a ser el paso siguiente que va a dar, saber realmente qué es lo que piensa, qué es lo que siente, porque hay una Porque claro, reserva increíble. hay como un camino en dos direcciones, lo que hay para hacia adentro y lo que luego suelta hacia afuera, lo que comunica, con lo cual a veces ahí hay una contradicción, yo creo, a veces también. Sí, incluso, bueno, ahí podemos sacar más información porque él en búsqueda espiritual tiene un 7, que es la energía del carro, y es una necesidad de acción y perfección constante. Y como bien Y, sabéis, pues dominando sus y luces esto, y sus sombras. tenemos que ir acabando con esto porque, pero ya no puedo evitar hacerte esta pregunta, claro, Bien, Abby, no sé si como astróloga, como lo que tú quieras, como bien. tarotista, como lo que quieras. Eh, y qué, o sea,
Ahora que has Sí, dicho lo del carro, sí. según está el patio, el carro le va, vas a pasar por encima, el carro va a descarrilar, el carro va a tirar hacia adelante, ¿o tú cómo lo ves? A ver, Mojate, pues, mojate. pues él, bueno, hacerle predicciones, precisamente, si supera este año, seguirá para adelante. Si supera lo que queda de año, seguirá para adelante. Ujú. Cumplirá con lo que tiene previsto, que es llegar hasta el 2027. ¿Que se presente otra vez? Creo que no. Creo que no. Que si es sensato, y además yo veo que tiene todos los papeles, él tiene muchas oportunidades fuera de España, muchas. Eh, y estoy segura que independientemente que esa carta del mundo le lleva a querer conservar el lugar y tocar lo más alto, se retirará, porque indudablemente. Y mira, Feijóo, que lo tengo aquí también, Feijóo es un 9 doble, un doble ermitaño, un Uy, doble ermitaño, ¿vale? O sea, con lo complicado, cual estamos complicado. hablando de dos personalidades que tampoco es que sean muy evidentes como son. Ya, O sea, es difícil saber cómo son realmente. Claro, vale. Feijóo tiene dos ermitaños, viene a cerrar ciclos, pero realmente es una persona que mira más para detrás que para adelante. Mm. A ver, que tenemos que acabar ya con esto. Que es interesantísimo y espero que los que lo vayan a ver, lo estén viendo, los que lo vean, que se den cuenta que fíjense las posibilidades que abre todo esto que nos está contando Brigitte de las Sí. 22 llaves, no solamente de trabajarnos a nosotros mismos, sino de la posibilidad de poder entender un poco aquello que nos rodea y que eso puede hacernos facilitar, o sea, nos puede facilitar más bien el camino a nosotros a la hora de ver el Sí, panorama porque y la ser un poco más. numerología combinada con el tarot, vamos, es increíble. Yo por lo menos Es también la utilizo pura siempre. dinamita, La es numerología dinamita, con el tarot. te Yo no explota sé utilizar el tarot la sin la cabeza. numerología. Y es Mm. que es completar y te abarca y te aumenta toda la visión de Así lo que que ya estás sabéis. mirando. Ahora, cuando acabemos lo que vamos a hacer ahora, Brigitte nos comentará todos sus proyectos futuros y sus próximos talleres para que corráis, apuntaros, porque merece la pena. Los que ya la conocemos, ya hemos trabajado con ella y hemos visto su trabajo, es un mundo apasionante, el tarot unido a la numerología. Ahora vamos a pasar a otra cosa, que es que en todas nuestras entrevistas Sí, lo que hacemos es a través del tarot que la persona a la que tenemos invitada nos responda a una pregunta que ha dejado el invitado anterior a través de una carta de tarot. Así que, Esther, bueno, cuéntanos lo que. pues la pregunta que nos dejó Monse sobre en base a la templanza Mm. es ¿qué necesitas cuidarte más en estos momentos? ¿Qué necesitas? Pero se refiere a mí Sí, sí, se refiere o a ti. Sí, sí, a Brigitte, Brigitte de Fed, que necesita cuidarse más en estos momentos. pues mirar, yo la templanza la relaciono mucho con el disfrute, con el encontrar espacios que te permitan de alguna manera recrearte en ti mismo, ¿no? Y la verdad es que me resuena mucho con tómate unas vacaciones, vete a un balneario, eh, encuentra calma, sosiego, medita, conecta con tus maestros, con tus ángeles, con tus seres superiores y bueno, Está bien con la eso. bondad del mundo, que eso también me gusta mucho y creo que la templanza nos dice que conectemos con la bondad que hay en el mundo, con la bondad de las personas, con la luz. Ujú. Bueno, pues, pues nos ha Ahora gustado lo que tu vamos. manera de, vamos, tú, lo que tú sientes con relación a esa pregunta. Sí, que Y yo ahora creo te voy a sacar una carta. espera, que yo creo que lo que necesita Brigitte lo necesitamos todos, ¿eh? Pero vamos, Sí, a saco, bueno, a saco, a saco. pero bueno, como era una Yo pregunta para ella, después de Sí, dos sí. exámenes que acabo de hacer antes de incorporarme a vuestra entrevista, porque estudio, soy tan curiosa que sigo estudiando y bueno, temía, pero bueno, he salido muy contenta. Se me nota, ¿no? Sí, 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 se te estás ve bien, se contenta. te ve bien. Bueno, Pues yo te voy ahora, a venga, sacar una carta
Y Sí, sobre esta carta vas a hacerte una pregunta a la siguiente persona que vamos a entrevistar. ¿Mm? de Estoy acuerdo. aquí barajando, entonces a ver si sale alguna de las que no ha salido hasta ahora. Bueno, pero que Brigitte diga cuando para, ¿no? O algo así. Bueno, no, ya Bueno, no. a mí me ha dado el punto. Eso. Ya no, directamente. Tú ya sabes que esto es muy intuitivo y estoy manejando yo la situación. O Hala, ya sea, está, me ha venga. salido el sol. Pues mira, para mí el sol es no te encierres en casa ni en ningún lugar, sal afuera, crea encuentros con tu familia, crea nuevos escenarios con nuevas amistades o nuevos lugares, disfruta de la alegría, disfruta sobre todo de la energía del sol del día y menos de la noche Sí, también. pero es la Pero es, pregunta que te ¿qué le sugiere. preguntarías? Solo es Pregunta, la pregunta. pregunta. ¿Qué le vas a Bueno, dejar pues a la la siguiente persona que no sabemos ni quién es? Sí, pues la pregunta la tengo muy clara. ¿Qué piensas de los niños? ¿Qué aportan a nuestro mundo? ¿Qué piensas de los niños y qué aportan, no? A Bueno, niños y nuestro niñas. mundo. Bueno, Muy bien. Pues ya esta veremos, a ver. bueno, dará la respuesta a la siguiente persona que entrevistemos a esta pregunta. Y Ya que le de apunto. momento no sabemos ni quién es. Ya veremos. A Pronto lo ver quién sabré. responde a esto. Pasamos a... Venga, publicítate ahora de todo. Brigitte, Bueno, TC. pues me puedes decir tus redes sociales para que te sigan ¿Dónde te y pueden bueno, que encontrar? sepan lo que haces. Bueno, lo que hago, ni yo sé lo que hago. Bueno, mis redes sociales, bueno, en Google he descubierto que si pones Brígida de Fed, pues te salen todas ya. Te sale Instagram, te sale TikTok, te sale Facebook. TikTok lo utilizo un poco como un entretenimiento, dando consejos nocturnos cortitos. Eh, es más personal. Hay una mezcla de lo que trabajo y lo que hago con lo que soy, siento y pienso. ¿Y qué hago? Ahora estoy muy centrada, bueno, sabéis que hago numerología, hago tarot, hago astrología, hago lectura e interpretación de manos, estoy escribiendo y muy enfocada en la próxima era de Acuario y la transición que estamos viviendo, porque pienso que falta bibliografía por ahí que explique un poco todo esto. Y la verdad es que me apasiona, estoy haciendo un trabajo de investigación al respecto, la evolución del ser humano a través de las eras astrológicas y cómo se relaciona con estas, ¿no? Todo lo que ha Vale. acontecido. Y por lo tanto, ¿hacia dónde vamos, no? Que es la pregunta, ¿no? Vamos a ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y estoy muy centrada, hago consultas, indudablemente, hago informes escritos, tanto de numerología como de astrología, que astrología las hay muy variadas, no solo hay una carta natal, hay más tipos de informes. Pero ahora mismo estoy muy centrada en dar formación, me apetece muchísimo y sobre todo formación presencial, recuperar esos espacios donde compartir intereses, compartir conocimientos, porque yo también aprendo de mis alumnos, ¿no? Todos somos alumnos y maestros eternamente, indudablemente. Y me apetece mucho el presencial, evidentemente, pues volveré a hacer algo también a nivel digital, pero me apetece mucho el presencial, esos encuentros, ¿no? Que crean amistades, que crean lazos emocionales, afectivos, no sé, pues es Has dicho lo que más me gusta. que el siguiente taller lo harás en septiembre, has dicho antes. En septiembre iniciaré. Bueno, estoy haciendo talleres mensuales. En el mes de julio voy a hacer un taller, un domingo por la mañana, como ha ocurrido hasta ahora, de iniciación a la astrología, que tiene que ver mucho con la información que hay en mi libro, que tú has mostrado, lo que tu signo del zodiaco dice de ti. No pretendo que la gente se haga astróloga, sino más bien que conozcan la astrología
y la comprendan, para cuando vean su mapa astral. Evidentemente les enseñaré de cómo sacarlo, y mi intención es que cuando vean su mapa astral pues sepan que es una casa astrológica, qué peculiaridades tiene determinado signo, qué es el ascendente, qué es el medio cielo, qué es el fondo de cielo, qué son los tránsitos y cómo me afectan. Pues un poco esa información que cada vez recibimos más ese tipo de información, pero nos cuesta comprenderlo, porque estoy muy enfocada en eso, ¿no? Si quieres comprender algo, conócelo, Sí, sí, conócelo, ¿no? es fundamental. Y luego Y los cursos, que son de 3 meses aproximadamente, con 2 sesiones de 4 horas mensuales, voy a hacer de astrología, de numerología, las 22 llaves de transformación, voy a hacer de tarot, porque además como claro, se complementan tan bien, es fundamental. Y bueno, quiero hacer de iniciación a la astrología también. Y bueno, tengo uno muy bonito también, porque me interesa mucho el mundo de la salud, yo que he sido tan enfermiza, el de terapias holísticas alternativas que nos pueden ser útiles. madre mía, o sea que, bueno, ya veis que Brigitte es un abanico de posibilidades, así que buscarla por redes, ya lo ha dicho ella, en Google, ponéis Brigitte Fed y ahí vais a encontrarla. Yo creo que con eso hemos Sí, terminado ya. tenemos que Queremos terminar porque agradecerte, se nos sí, va queremos mucho. agradecerte infinitamente, Brigitte, porque además sabes, era una entrevista que tenemos muy pendiente desde hace mucho tiempo, pero por circunstancias se ha ido retrasando. Pero a cambio de ello ha sacado más tiempo, porque yo creo que es el programa más largo que hemos tenido. Que nada, por mi parte, que muchísimas gracias. No sé si usted tiene algo más que decir. Sí, pues nada, pues lo mismo que ha dicho Jesús, no tengo mucho más que añadir, que muchas gracias y que bueno, eres una gran profesional y que te sigan para, para aumentar Exactamente. conocimientos. Bueno, ahora dejarme que os dé yo las gracias a vosotros, a los dos, a todos los compañeros de Retin por compartir un domingo al mes y no sé, yo lo disfruto mucho, es un espacio, a ti especialmente Jesús, que estás desde los inicios, pues creo que tuvisteis Bueno, ya una gran idea, usted también, ¿eh? claro, Sí, yo y estoy, Y a esto, vamos, desde todos. el segundo encuentro, tercero. pues Además, estupendo, porque es no que he faltado ni a un solo encuentro. pues os lo digo porque los tarotistas hemos tenido fama todavía hay quien dice por ahí que tenemos demasiados egos, que vamos muy a nuestro aire, que no hay compañerismo, y estamos demostrando que no es así, ¿no? Y Estáis que demostrando a través de Retin que no solo no es así, sino que hay un respeto tremendo porque habemos profesionales, habemos aprendices, habemos amantes, curiosos, y bueno, la verdad es que es un gustazo, estáis poniendo en valor todo esto con el trabajo que hacéis. estamos, incluyete que tú estás ahí, ¿eh? No, Sí, estamos sí. todos Bueno, aportando y compartiendo, que lo más importante es compartir y poder hacer espacios como este para transmitir lo que hay y que todo el mundo que quiera se acerque a además, ha investigar y a sido descubrir y a conocer. el mejor broche que me podíais dar para terminar junio, que ha sido súper intenso. Hoy es el último día, día 30, y de verdad que no podía acabarlo de mejor forma que esta. Así que muchas gracias. Pues nada, pues yo creo que ya nos despedimos hasta el próximo, que no Gracias sabemos a ni ti. cuándo será, ni con quién, no sabemos. Y Bueno, eso, y vamos de nuevo, gracias. avanzando. Y, y nada, y un abrazo enorme y gracias también a los que nos hayan visto y Sí, escuchado. Y nada más. los que nos Por mi vean parte, después. Gracias a quienes nos han acompañado, exacto. sí, sí. Pues un beso para todo el mundo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.